Ahora, volvamos al lugar donde hay 11 hombres ordinarios asustados y están escuchando a su Salvador decirles: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué pensaría yo? ¿A quién le está hablando Jesús? Quiero decir, yo acabo de traicionarlo, lo he negado 3 veces hace unos pocos días. ¿Cómo puede estar hablándome y diciéndome que tengo que ir? Aquí está lo que Jesús prometió. Primero, que estaría con ellos. Segundo, que el mismo espíritu que vivió en él, literalmente como dice Pablo en Romanos 8, que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu estará ahora en ellos y les dará poder. Y tercero, que ellos irían con su autoridad. Hablamos acerca de la autoridad espiritual, lo que el hombre renunció en la caída, rindiendo su autoridad dada por Dios y se puso bajo la autoridad de Satanás, porque lo obedecieron. Y ahora Jesús dijo, debido a la cruz donde hablamos en Colosenses capítulo 2, donde Él despojó toda la autoridad y el poder de Satanás. Jesús ahora está diciendo, tengo toda la autoridad, me ha sido dada a mí, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y por eso te envío con esa autoridad para que vayas y hagas discípulos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús realmente está diciendo a los hombres? Lo que está tratando de decirles es, yo los he hecho mis discípulos. Ahora vayan y hagan lo mismo. Hagan discípulos de otros que me seguirán, así como ustedes me están siguiendo. Y estos, a su vez, también harán y multiplicarán discípulos hasta que, como hoy día, tenemos seguidores de Cristo en cada nación de la tierra. Y aquí hay una verdad crítica que debemos enfrentar cuando hablamos de discipulado. Podemos llamarlo así, podemos decir que cada uno enseña a uno. En Efesios 4 del 11 al 16 y también en 2 de Timoteo 2:2 vamos a ver esos pasajes. Y vamos a ver el patrón que Jesús nos presenta. Está explicando la estrategia de Dios de cómo va a traer el conocimiento de la gloria del Señor a toda la tierra, como las aguas cubren el mar. El propósito principal de cualquier líder de la iglesia es enseñar, entrenar, equipar y lanzar a otros al ministerio. Como líderes tendemos a no entrenar a otros o solo entrenarlos para que sirvan con nosotros en nuestro ministerio. Es el reino de Dios contra el reino de mi mente. Lo ilustraré con mi propia vida. Salí hace muchos años. Una de mis primeras asignaciones ministeriales fue la de plantar una iglesia en otra nación. Así que yo me fui con mi esposa y mi hijo de 4 semanas y todas las posesiones que teníamos en la parte de atrás de un camión pequeño y nos fuimos a plantar una iglesia. Llegamos allí y la iglesia básicamente en nuestro primer domingo fue enorme, fue explosivo, fue increíble. Yo estaba ahí, mi esposa estaba ahí, mi hijo de 4 semanas estaba ahí porque tenía que estar. Y creo que había otras 2 personas allí y fue todo en mi primer domingo. Dios nos bendijo mientras yo seguía predicando el Evangelio y enseñando, exaltando el nombre de Jesús. Dios nos bendijo. La gente vino a Cristo, la gente empezó a unirse unos en un sentido de propósito y misión de lo que era la iglesia. Con el tiempo, en el primer año, me di cuenta que quería hacer algunos discípulos porque quería empezar algunos ministerios en la iglesia. Así que empecé a invertir en 2 jóvenes. Uno estaba casado y el otro no. Y pasaba mucho tiempo con ellos, hablaba con ellos, les enseñaba, les daba todo lo que yo sabía, que era muy poco. Y con el tiempo se prepararon para comenzar el ministerio. Y yo estaba tan emocionado de que íbamos a comenzar algunos ministerios en la iglesia y pensé que esto iba a ser lo más grande. Justo cuando estaba a punto de empezar esto, yo estaba en mi oficina y oí un golpe en la puerta. Era uno de estos jóvenes. Él entró y yo estaba muy contento de verlo.
Y él estaba como mirando hacia abajo y parecía casi avergonzado y yo pensé, oh no, ¿qué ha pasado? Y él dijo, pastor, yo he sido reasignado por mi trabajo y tengo que irme. Mi esposa y nuestros hijos tenemos que ir a esta otra comunidad. Lo siento mucho, sé que vamos a empezar un ministerio aquí con la iglesia y realmente quiero estar con usted, pero tengo que irme. Estoy siendo reasignado por mi trabajo, tengo que irme. Yo pensé, bueno, por fuera estaba diciendo Dios te bendiga, hermano, lo entiendo, aleluya, sé libre, sé bendecido, y comenzó a sentirse mejor y dijo, quiero que sepas que ya he contactado una iglesia allá y voy a empezar el mismo tipo de ministerio en esa iglesia. Y yo estaba como atónito y sentí que quería gritarle a Dios, ¿cómo puedes hacer esto? Bueno, yo pensé, está bien, tengo otro discípulo, trabajaremos en eso, seguiremos trabajando con él, empezaremos ese otro ministerio y eventualmente el otro que dejó la otra persona. Bueno, una semana después, el otro joven vino y dijo, pastor, él dijo, no sé qué decirle, pero Dios, usted nos ha enseñado a escuchar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me está dirigiendo a moverme a esa otra comunidad para ir a la escuela en esa otra comunidad. Y yo pensé, oh. Y me dijo, como sabe, nos ha enseñado mucho. Yo me contacté con una iglesia allá y quieren comenzar un ministerio universitario. Vieron que voy a comenzar este mismo ministerio en su comunidad. ¿No es genial? Y yo pensaba, oh, yeah, eso es realmente genial, aleluya, bueno por ti. Así que se fue. Y yo, de nuevo, y de hecho, para mi vergüenza, tengo que decir que le grité a Dios. Dios, ¿qué estás haciendo con mis discípulos? Y de repente fue uno de esos momentos en los que hubo una especie de silencio y pensé, y oí a Dios hablarme. Y me dijo, ¿tus discípulos? Justo en ese momento entendí que no hago discípulos para mí o para mi ministerio. Hago discípulos para Jesucristo y para la expansión de su reino. Por esta razón, hago discípulos, no para conservarlos para mí, sino para darlos. Algunos de esos discípulos se quedarán, pero muchos serán guiados por el Espíritu Santo para salir. Recuerde, el discipular y el discipulado ocurren a nivel personal, local, pero la meta y la intención, la estrategia del discipulado es alcanzar a todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. No es para que yo tenga una mejor iglesia más organizada y muchos ministerios y buenos programas. Es para que podamos alcanzar al mundo entero para Jesucristo. Este es el propósito, la estrategia de Dios detrás del discipulado. Ahora, cuando vemos estas escrituras en Efesios 4 del 11 al 16 y también en 2 de Timoteo 2:2, empezamos a ver este mismo patrón emerger. Veamos Efesios capítulo 4, 11 al 16. Ya hemos leído el versículo 11 donde vemos que Jesús dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para, versículo 12, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vayan conmigo al versículo 16. Todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos. Pablo está usando la ilustración del cuerpo humano para mostrar la verdad del cuerpo de Cristo. Recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. No se trata solo de nosotros. El ministerio no requiere una posición o un título. Cada creyente en Jesús tiene un ministerio. Si usted es un seguidor de Cristo, usted tiene al Espíritu Santo, tiene dones y es llamado por Dios a usar esos dones no para sentarse en la iglesia todo el tiempo, sino para usarlos para ministrar a otros y tal vez el Espíritu Santo lo guíe a salir, tal vez se quede en esa iglesia, pero sin embargo, cada creyente tiene un ministerio. Pastores, si son sabios y obedecen la palabra de Dios,
ayudarán a los creyentes, a los seguidores de Cristo en su iglesia, a encontrar sus dones, a encontrar su ministerio y dejarlos ir para ese ministerio. Recuerde, el propósito principal de aquellos que son líderes en el cuerpo de Cristo es enseñar, entrenar, equipar y lanzar a otros al ministerio. Pablo, en 2 de Timoteo 2:2, está hablando con Timoteo, su joven discípulo, y le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En un versículo vemos 5 grupos, por decirlo así, 5 generaciones: Pablo, testigos, Timoteo, hombres fieles y otros. El discipulado no se trata solamente de hacer que una persona sea discipulada. El discipulado es acerca de discipular a alguien para que ellos puedan discipular a alguien, para que ellos puedan discipular a alguien. Y así, y así, y así. No somos encargados de construir nuestro reino, sino el reino de Dios. Y cuando mira lo que sucede en el Nuevo Testamento, ve un ejemplo asombroso. En Romanos 15, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice en el versículo 19: he predicado el Evangelio en toda Asia y llegado hasta Ilírico. Ilírico, como sabemos, es la Albania moderna. En otras palabras, Pablo había estado predicando el Evangelio, alcanzando toda la ruta desde Jerusalén hasta Europa del Este. Eso es asombroso. Pero esto es lo que no pensamos, pero es verdad. Él está escribiendo a una iglesia fuerte, poderosa y con fundamentos. Está escribiendo a una iglesia en Roma. Nunca había estado allí. Nunca había fundado esa iglesia. Esa iglesia en Roma fue fundada antes que Pablo llegara ahí. ¿Cómo llegó el Evangelio a Roma sin Pablo? ¿Sin el gran líder apóstol? Discípulos. Discípulos. Tome a un hombre fiel, pase un año derramando su vida en ese hombre. Y esto es lo que puede pasar. Una cosa asombrosa comienza a ocurrir. En un año, vierta su vida en un solo hombre. Al final de ese año, no rompe una relación, pero ahora está en el segundo año. Esa otra persona comienza a discipular a otra persona y usted discipula a otro. Entonces, al final del año 2, ambos han discipulado a alguien más y esto sigue y sigue. Y si usted sigue este patrón por 33 años, eso es todo. Solo 33 años es la vida de Jesús mientras estuvo en este planeta. Si siguen ese patrón, para el año 20 habrán hecho más de 1 millón de discípulos. ¡Wow! Empecemos con un discípulo en el año 20 y ahora son más de 1 millón de discípulos. Para el año 30 ya has cruzado el umbral y tienes 1 billón, más de 1 billón de discípulos. Para el año 33 habrá 8.6 billones de discípulos. Solo en 33 años, discipulando a una persona durante un año. Y esa persona entonces se convierte en un discipulador de alguien más y así y así y así. Ese patrón se repite. Si usted hace eso por 33 años, usted habrá hecho más discípulos que el número de personas que viven en este planeta. Así que este es el punto. El punto es hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. No solo discipulamos a uno, no solo discipulamos a dos, discipulamos a otros para que ellos a su vez empiecen a discipular a otros y continuemos discipulando mientras ellos discipulan. Ya les dije antes y se los repito de nuevo, cada persona en su iglesia, estoy hablando ahora a pastores y líderes en el cuerpo de Cristo, cada persona en la iglesia debe ser discipulada. Ahora, para los demás que puedan estar viendo esta enseñanza, cada uno de ustedes debería estar discipulando a alguien más. Puede estar pensando: yo soy un nuevo creyente, acabo de llegar a Cristo hace 6 meses. Aún puede discipular a alguien más.
que acaba de venir a Cristo hace un mes. Cada persona no solo debe ser discipulada, sino también hacer discípulos. El patrón que Dios usa, ¿por qué debemos hacer discípulos? Es la pregunta que hemos tratado de contestar. Cuando vemos en la Escritura, podemos ver muy claramente que la intención deseada de Dios es alcanzar el mundo entero para Jesucristo. Y no solo alcanzar al mundo para ser conversos, sino para ser seguidores de Cristo, discípulos, que se levanten bajo la persecución, que sin importar lo que cueste se levanten en alto por Jesucristo, que lleven a Cristo a cada rincón, a cada parte de cada sociedad, ya sea en la educación, los negocios, el ejército, la ciencia y la tecnología, que lleven consigo el señorío y el poder y la presencia de Jesucristo por el Espíritu Santo con ellos donde quiera que vayan. No se trata solo del ministerio, se trata de gente que está siguiendo a Cristo y que lleva a Cristo a todo el mundo, que deja que su luz brille ante toda la gente. La estrategia de Dios para alcanzar al mundo es a través de hacer el discipulado. Tenemos que hacer discípulos que hagan discípulos que hagan discípulos. Hemos estado hablando del por qué. ¿Por qué la historia que está aquí en la Escritura? Dios desea que cada persona en este planeta lo conozca, lo ame, lo obedezca, lo adore. Él quiere alcanzar a cada persona y la estrategia que Él ha diseñado es a través de hacer discípulos que irán a todo el mundo y predicarán el Evangelio a toda criatura. Y Él estará con nosotros para siempre.